Oh Señor, gracias te damos porque usted nos ha dado el privilegio, la gran bendición de poder elevar nuestras voces en alabanza y canción a ti, Señor. Que no solamente sean palabras, que no solamente sean de boca, sino que también lo hagamos de corazón. Te hayamos cantado más que con nuestros labios, te hemos cantado con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestras almas. Que podamos realmente meditar y decirlo de verdad lo que te hemos cantado. Oh Señor, gracias porque nos reúnes aquí para tener un tiempo contigo. No solamente un tiempo a solas, sino un tiempo juntos como congregación para alabar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Ahora venimos delante de ti para escuchar, más que hablar, escuchar. Escuchar lo que tú tienes que decirnos a todos los que estamos aquí, aún algunos que pueden estar escuchando a la distancia. Oh Señor, permítenos escuchar de verdad, más que con el oído físico, que podamos escuchar con nuestro oído espiritual, con el corazón, con la mente. Quita cualquier distracción de nuestras mentes. Quita cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier situación que pueda distraernos de que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Que no seamos como Marta, que estaba afanada con las cosas de la vida cotidiana y estaba distraída de lo que era más importante. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te pido, por favor, te lo suplico, por favor, que en el nombre de Cristo Jesús y por la obra de tu Espíritu Santo, tú hables a través del predicador. Amén. Porque también él necesita escucharte en esta hora. Háblale a él también, que todos podamos ser oidores de tu palabra, que podamos ser practicantes de tu palabra. Bendígala, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y vamos a ir a Marcos capítulo 2. Entramos a este segundo capítulo de San Marcos. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo perfecto. Hay mucha acción. De hecho, hemos visto mucha acción en el primer capítulo, donde Jesús ha sanado a mucha gente, incluidos la suegra de Pedro, ha sacado demonios, ha recorrido gran parte de Galilea, o una buena parte de Galilea, predicando el Evangelio. Recuérdese que Jesús les dice algo importante en el versículo 38 del capítulo 1, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El ministerio de Jesús, su enfoque principal era la predicación del Evangelio, tanto así que él, habiendo sanado a un leproso al final del capítulo 1, él le dice, solamente la instrucción que le da es, ve, preséntate delante del sacerdote para que te declare limpio y así tú poder tener una vida social normal. Pero este hombre no obedeció al mandato del Señor, sino que publicó y empezó a proclamar lo que Jesús había hecho, y esto le fue
de obstáculo al Señor para seguir predicando el Evangelio, para entrar a las ciudades abiertamente y predicar el Evangelio, tanto así que tuvo que quedarse afuera, en las afueras de la ciudad, porque venían a él mucha gente, no para escuchar la palabra, sino para ser sanados. Jesús no quería ser reconocido como un milagrero, como un sanador. Él quería ser reconocido como el Mesías que vino a salvar al mundo de sus pecados. Y de hecho, Jesús tuvo que en múltiples ocasiones retirarse, irse a un lugar solo, porque la gente venía a él, no para escuchar necesariamente la predicación y la enseñanza de la palabra, sino para obtener los beneficios que sabían que él podía hacer. En el capítulo 2 vemos algo un tanto similar, y quiero que leamos los 12 primeros versículos de Marcos 2. Marcos 2, del versículo 1 hasta el versículo 12, dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Tenga este versículo pendiente, porque es lo que nos va a poner la base de lo que vamos a meditar en esta mañana. Y dice el versículo 12, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada corazón. El mejor regalo que puedes recibir de Jesús. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este pasaje. ¿Cuál es el mejor y más grande regalo que cualquier persona puede recibir de Jesús? Recuerde que Jesús, en el capítulo 1, había salido de Capernaum, había ido a las ciudades vecinas, porque Capernaum, que estaba en la región de Galilea, era el lugar céntrico donde
Jesús había hecho como su oficina principal, como su oficina de estrategia, donde él hacía básicamente todas las estrategias y el plan a donde él iba a continuar realizando su labor, su ministerio. Jesús había salido a predicar el Evangelio, como hicimos referencia en el versículo 38 del capítulo 1, porque esa era la gran misión de Jesús, predicar el Evangelio. Obviamente la predicación del Evangelio por parte de Jesús iba acompañado con ciertos milagros, ciertos beneficios, ciertas acciones, ciertas buenas obras. Y esto simplemente era para confirmar su divinidad, confirmar su mensaje. Recuerden que los milagros no traen fe ni salvación. Lo que trae la fe es la palabra de Dios. Claramente lo escuchamos y lo leemos en Romanos capítulo 10, que la fe viene por los milagros, no por el oír la palabra de Dios. De hecho, Jesús hizo tantos milagros que el mismo capítulo 5 de Lucas dice que sanó a todos, sanó a muchos, pero no todos ni muchos creyeron en él. Los milagros no son garantía de que una persona va a creer. Y por eso Jesús dice, vamos a los lugares vecinos porque tengo que predicar allí, esta es la misión. Y nos dice que él iba a las sinagogas, el versículo 39, y predicaba allí y echaba fuera demonios. De hecho, la indicación de esto es, y está apuntando a que al predicar la palabra, enseñar las escrituras, los demonios salían. Jesús tuvo que retirarse porque aquel hombre que él sanó de la lepra, en vez de ir a presentarse delante de los sacerdotes para ser declarado limpio, él lo publicó. Y el versículo 45 termina de esta manera. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora nos dice el versículo 1 del capítulo 2 que Jesús entra luego otra vez a Capernaum. Él está en las afueras y ahora regresa a Capernaum y después de algunos días. Llegamos ahora a un evento bastante conocido que es relatado tanto por Marcos como por Lucas, que es la curación o la sanación de un hombre que no podía caminar, que tenía problemas en sus piernas, un paralítico. Y el versículo 1 nos dice que mucha gente oyó que estaba en casa. E inmediatamente el versículo 2 nos dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Su fama había crecido de tal manera que en cualquier lugar donde él estaba, a donde él llegaba, se amontonaba mucha gente. ¿Por qué había crecido su fama? ¿Qué era lo que había provocado que la fama de Jesús había crecido tanto? Bueno, ustedes lo dijeron, ustedes saben. Los milagros, las buenas obras, los beneficios. Y hoy día no es tan distinto, hermanos. La mayoría de la gente busca a Jesús por conveniencia. Busca a Jesús por lo bueno que sabe que Jesús es. Hermanos, si algo nosotros creemos, y yo sé que todo el mundo sabe y todos sabemos, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios da
de a mucho, Dios da a todos. De hecho, la palabra nos dice que Él hace salir su sol para justos e injustos. Su lluvia le cae a buenos y malos. Dios le da a todos. Dios es bueno. Y la gente sabe eso. Y de alguna manera no está mal ir a Dios, buscar a Jesús por estas cosas. El problema está cuando buscamos a Jesús con prioridad para estas cosas. Dice que se amontonó, se juntó mucha gente en aquel lugar. Y en lugar de Jesús satisfacer emocional o sentimentalmente a la gente, dice el versículo 2, Él les predicaba. ¿Qué hacía Jesús cuando se amontonaba mucha gente? Les predicaba. Él les enseñaba. Hay una versión que me encanta cómo describe o cómo dice esta expresión. En vez de Él les predicaba, hay una versión que dice Él les exponía la palabra. Esto indica que más que ir a las necesidades físicas o a lo que emocionalmente o sentimentalmente la gente podía sentirse bien o que les provocaba un sentimiento de agrado, de bienestar, Jesús iba al intelecto. Les explico esto. Regularmente, hermanos, nosotros los seres humanos tenemos un buen humor cuando las cosas nos están yendo bien. ¿Sí o no? Cuando tenemos buena salud o cuando quizás no tenemos tan una excelente o buena salud, pero estamos estables. Cuando tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Cuando las cosas están en orden. Regularmente nuestro humor, nuestros sentimientos, nuestras emociones están bien, ¿sí o no? Es todo lo contrario cuando nos falta algo, cuando estamos en enfermedad, cuando tenemos una carencia de algo. Regularmente nuestro humor no es muy bueno, no nos sentimos muy bien. Por eso es que es importante vivir no por sentimientos, sino confiando en Dios. Porque las circunstancias van a cambiar, hermanos. Las situaciones de vida van a cambiar. Pero Dios nunca cambia. Me encanta el capítulo 4 de Filipenses. Pablo en la prisión, él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mi contentamiento no depende si yo estoy en abundancia o si estoy en necesidad. No depende mi contentamiento de eso. Pablo dice, había aprendido. Dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidad. O sea que el humor de Pablo no cambiaba de acuerdo a las circunstancias. Los sentimientos de Pablo, las emociones de Pablo no cambiaban de acuerdo a las circunstancias o a las situaciones. Pablo había aprendido a vivir con el Señor. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Bueno, en dificultad y en bienestar. Por eso Jesús, más que ir a las circunstancias en sí mismas de las personas, Jesús iba al intelecto. Por eso dice, Él les predicaba, Él les exponía la palabra. Jesús aprovecha esta oportunidad de tener tanta gente, no para hacer un espectáculo de sanación o de un milagro o de sacar un demonio, sino Él aprovecha esta oportunidad de tanta gente reunida para exponer la palabra.
hablaba la palabra con precisión, detallaba la palabra, las escrituras, la ley, les daba las enseñanzas que venían de la ley, de las escrituras. Recuérdense que en el mismo capítulo 1, en el versículo, a partir del versículo 21, nos dice que Él les enseñaba, específicamente el versículo 22, cuando Él estaba en las sinagogas, dice que Él les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Jesús enseñaba las escrituras con precisión, enseñaba las escrituras con autoridad, hablaba la palabra. Jesús no venía con cuentos, con fábulas, con historias, con experiencias personales. Jesús predicaba la palabra, enseñaba la palabra, exponía la palabra, tanto así que les enseñaba con autoridad y no como los escribas, que las personas al oírlo se maravillaban. No hemos escuchado a nadie hablar de esta manera. No hemos escuchado a ningún escriba, a ningún fariseo enseñar las escrituras de esta manera. Esa era la gran diferencia en la predicación y en la enseñanza de Jesús de los demás líderes religiosos. Eso nos dice el versículo 2. Y no solamente lo hacía en la sinagoga, sino que lo hacía en cualquier lugar. Fíjense que Jesús está en una casa y está allí junto con mucha gente reunida. ¿Y qué le está haciendo? Bebiendo un cafecito, hablando de política, hablando del Imperio Romano, criticando el Imperio Romano, hablando de las noticias del día. No, Jesús está enseñando la palabra en aquella casa, pero también Él predicaba y enseñaba la palabra en el monte. ¿Se acuerdan del sermón del monte? ¿Por qué se le llama el sermón del monte? Porque fue un sermón en un monte. Él enseñaba la palabra y predicaba la palabra a la orilla del mar. En una ocasión dice que se juntó tanta gente que él estaba en la orilla del mar, que tuvo que subirse a una barca y le dijo a sus discípulos: vamos a retirarnos un poquito de la orilla para que yo pueda hablarles la palabra y me puedan escuchar. Jesús predicaba y enseñaba la palabra en el camino, en sus caminatas de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Mucha gente le seguía y les enseñaba la palabra. Recuerden lo que Pablo le dice a Timoteo, que también nos dice a nosotros: predica la palabra. Instruye y predícala a tiempo y fuera de tiempo. Tristemente, hermanos, muchos púlpitos están llenos de cuentos y experiencias personales que de la predicación de la palabra. Hermanos, la gran necesidad que tienen las personas es conocer a Dios. Y de la única manera, hermanos, que se conoce a Dios es por la exposición de su palabra. Dice el libro de los Salmos: la exposición de su palabra, de tu palabra, alumbra, hace entender a los simples. Necesitamos exponernos más a la palabra de Dios. Necesitamos exponernos más a la predicación de la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos más eso. Porque necesitamos conocer más a Dios. ¿Quién es Él? Para tener una buena relación con Dios, hermanos, necesitamos conocer más a Dios. ¿Tú sabes por qué nuestras relaciones interpersonales son deficientes? Porque no conocemos a Dios. ¿Tú sabes por qué nuestra relación con Dios es deficiente? Porque no le conocemos.
Necesitamos conocer más a Dios, entender más a Dios. Esa es la necesidad que tenemos. Y de la única manera, hermanos, que vamos a tener un mejor conocimiento de Dios es conociendo su palabra. Y esta es la vida eterna, dice San Juan capítulo 17, el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, consiste en conocer a Dios. Esa es la necesidad de todo hombre, conocer a Dios. Y Jesús vino a dar a conocer al Padre. Jesús vino a dar a conocer a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué Él hace? Más que tener nuestras necesidades terrenales, que son temporales, satisfechas, necesitamos conocer a Dios, tener una mejor relación con Dios. Y de eso, hermanos, yo quisiera que veamos en el texto en esta mañana. A veces pudiéramos pensar, recuerda el tema o el título del sermón, el mejor regalo que puedes tener de Dios o de Jesús. A veces pensamos que cualquier cosa material, cualquier necesidad que podamos tener, eso es lo mejor que hemos recibido. Y me voy a adelantar un poquito por si el Señor viene antes o yo me muero aquí predicando. Hermano, el mejor regalo que una persona puede recibir de parte de Dios es el perdón de sus pecados. Eso es lo mejor que alguien en esta tierra pueda recibir. Ya me puedo morir tranquilo, que lo dije. Por eso, en el versículo 3, mire lo que nos dice. Jesús está predicando, Jesús está enseñando, Jesús está exponiendo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no pudieron o no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vemos la necesidad de un hombre que no podía caminar, un hombre que tenía dificultades, un hombre que era paralítico. No nos da detalles si había nacido así o si había tenido un accidente o si había tenido una enfermedad que lo dejó paralítico. No tenemos esos detalles. La realidad es que este hombre era paralítico, pero él no llega solo, él llega con 4 amigos. Él tenía una necesidad, pero también tenía amigos que sabían de esa necesidad. Y no solamente que sabían de esa necesidad que él tenía, sino que también estos amigos sabían de alguien que podía resolver y que podía suplir para esa necesidad. Recuerden, la fama de Jesús ha crecido de tal manera que la gente conoce a Jesús como el que sana gente, el que echa fuera milagros, el que da de comer. Recuerda que dice que le traían a él personas con diferentes enfermedades. No que Jesús era especialista en una área. Le traían todo lo que aparecía. Todo lo que pasaba, todo. ¿Usted se acuerda de la mujer del flujo de sangre? Una mujer con tantos años, solamente tocó el manto y fue sana. Jesús era especialista en todas las enfermedades. Hermano, yo creo todavía Jesús sigue siendo especialista en sanar gente. Y tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Él tiene poder. Yo creo que Jesús todavía tiene poder para sanar gente. Y de hecho Él sigue sanando gente. No hay límites para nuestro Dios. Ahora, ¿que Él va a sanar a toda la gente? No. Él es soberano. Él sana a quien quiere y cuando quiere y como quiere. A veces utiliza un medicamento,
a veces utiliza un tratamiento, a veces utiliza un médico, un especialista, y a veces no utiliza a nadie, ni nada. Pero dice que le trajeron a él un paralítico. Lo primero que vamos a ver aquí es que Jesús conoce la necesidad interna de todo ser humano. El enfoque de estos versículos que leímos 3 y 4 nos apunta a una necesidad externa. Sí, verdaderamente este hombre tenía una necesidad externa. Era paralítico, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo, necesitaba personas que le ayudaran a hacer ciertas labores, ciertas actividades. Y este es el enfoque que nos da el texto, versículo 3 y versículo 4. Pero aparte de esto, el versículo 4 nos dice que había un impedimento para acercarse a Jesús. ¿Cuál era el impedimento que nos dice aquí en el versículo 4? La multitud. Mucha gente. Estas personas, estos amigos, hicieron todo lo posible por llevar a su amigo hasta Jesús. No simplemente, bueno, espéranos aquí afuera, no podemos entrar, hay mucha gente en la puerta, hay mucha gente en esta casa, espéranos aquí afuera, vamos a ir a buscar a Jesús, vamos a ir a hablar con Jesús. ¿Usted se acuerda del centurión que tenía un criado? Él fue donde Jesús. Él no llevó al criado a Jesús, él fue donde Jesús y rogó por el criado. Estos hombres no le dijeron, espéranos aquí afuera, vamos a ir donde Jesús y vamos a hablar con él. La fe de ellos, nos dice el versículo 5, al ver la fe de ellos era tan grande que ellos dijeron, nosotros no podemos dejarte aquí afuera, nosotros no vamos a dejarte aquí, nosotros no vamos a ir solos, donde nosotros te vamos a llevar directa, presencial y físicamente donde Jesús. Ellos no solamente, hermanos, sabían que Jesús podía sanar a este hombre. Ellos sabían que Jesús lo iba a sanar. ¿Ustedes están entendiendo esto? Porque si ellos lo llevan donde Jesús, es que ellos saben Jesús lo va a sanar. Jesús tiene que hacer algo con este hombre. Recuerde, ¿qué él está haciendo? ¿Qué Jesús está haciendo? ¿Sanando gente? No, Jesús está predicando, Jesús está exponiendo. Y en medio de la predicación y de la exposición de las Escrituras, en la casa, en el techo, se escuchan algunos sonidos de personas tratando de entrar. Y recuerden que las casas en aquella época no eran de plato, como lo tenemos hoy día. Era de un poco de lodo con hierbas y otras cosas que eran fácil de quitar, palmas y otras cosas que eran fácil de alguna manera quitar. Y se escucha entonces estos hombres tratando de entrar por el techo e interrumpen la predicación del Señor. Estos amigos buscaron todas las maneras, toda la forma de ayudar a su amigo. Nos da a entender entonces que estos eran buenos amigos. El ser humano, esto nos da una enseñanza interesante, hermanos, y es que el ser humano busca llenar y satisfacer
con bienes personales, materiales o terrenales su necesidad espiritual. Todo ser humano tiene necesidades personales, tiene necesidades materiales y necesidades terrenales. Hay diferentes tipos de necesidades. Si nos ponemos a preguntar aquí en esta mañana, ¿qué tú necesitas? Algunos te van a decir, necesito salud. Otros te van a decir, necesito dinero. Bueno, creo que la mayoría, no sé, creo que necesitamos dinero. Otro, necesito ropa. Otro, necesito un carro, necesito un motor, una pasola, una patineta. Necesito medicamento, un iPhone. ¿Usted necesita un iPhone? Diferentes tipos de necesidades. Dependiendo del grado de la necesidad, buscamos satisfacer esas necesidades. Hacemos todo lo posible por satisfacer esas necesidades. De hecho, el hombre hace todo lo que puede, busca todas las maneras, hace todo lo posible por satisfacer esa necesidad. De hecho, estas personas buscaron a Jesús para eso. ¿Cuál era la necesidad de ellos? Que su amigo fuera sano. ¿Y a quién buscaron? Fueron a la persona correcta. Ahora, alguien dijo que el hombre tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? El único que puede llenar el vacío del corazón de todo ser humano es Dios. Las necesidades terrenales van y vienen. Las necesidades terrenales, emocionales, sentimentales, nada ni nadie en este mundo puede llenarlas. Por eso es que tenemos en este mundo diferentes tipos de personas con diferentes adicciones, si podemos decirlo así. Diferentes maneras de que están esclavizados. Unos están esclavizados con el alcohol, otros están esclavizados con el cigarrillo, otros están esclavizados con el dinero, otro con el trabajo, otro con el sexo. Diferentes tipos, otros con el consumismo. Hay personas, hermanos, que se sienten bien cuando gastan dinero, cuando compran cosas que no necesitan. Diferentes tipos de necesidades. Y eso, cuando llenamos esas necesidades en alguna medida, trae cierto tipo de satisfacción a nuestra alma o a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero debemos tener claro, hermanos, que nada puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. El único que puede llenar ese vacío es Dios. El único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es Dios. Y de hecho, Satanás se ha encargado, hermanos, de crear una sociedad adaptada al consumismo, adaptada a buscar satisfacer esa necesidad espiritual con ciertas cosas. El ejemplo clásico, el de los celulares. Te tiran la versión 10. Tú compras la versión 10. Ay, quiero esa versión. Ay, quiero el celular número 10. Wow. Eso tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro. Pero ellos tienen ya, hace rato, hermanos, ellos tienen ya la versión 15. Lo que pasa es que te la van presentando poco a poco. Tú compras la versión 10 y después que tú compras la versión 10 te presentan la 11. Oye, yo quiero la 11 ahora. Tu corazón nunca se va a sentir satisfecho. Por
Por eso me encanta la palabra de Dios que habla de Jesucristo, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo. Él es todo lo que necesitamos. Hermanos, todo ser humano tiene una necesidad que solo Dios conoce. ¿Usted sabe cuál es esa necesidad? Que sus pecados sean perdonados. Esa es la necesidad que el hombre tiene, que Dios conoce. Este hombre vino, o no vino, lo trajeron con una necesidad física, pero el versículo 5 nos dice que Jesús va directamente a la necesidad real de este hombre. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo así? Imagínense a los amigos de este hombre, después de haberlo traído, lo cargaron, uno por cada lado, ¿no verdad? Caminar, porque no había ambulancia, no había carro. Tenían que caminar con él. No sabemos cuánto pesaba este hombre, pero tenían que cargarlo, tenían que caminar, posiblemente bajo el sol, con mucho polvo, pero tuvieron que llegar. Eso es un esfuerzo. Luego se encuentran con una multitud, no podemos entrar cómodamente. Y no es como hoy, que en algunos lugares los que tienen más problemas son los que primero lo dejan entrar. Oiga lo que dije, en algunos lugares. Ellos tuvieron que buscar la manera de entrarlo. Se la ingeniaron para llegar a Jesús. Y cuando llegan a Jesús, lo que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Oh, ¿y cómo así? Porque nosotros no trajimos a este hombre aquí para que sus pecados fueran perdonados. Nosotros trajimos a este hombre aquí para que él pudiera volver a caminar. Jesús fue al punto real de la necesidad de este hombre. Hermano, más que caminar, más que tener sus piernas buenas, la necesidad de este hombre era de pecado. Hermano, por eso la campaña que como cristianos tenemos que hacer, más que cualquier otra, es que Jesús está dispuesto a perdonar pecados. Jesús quiere perdonar pecados. Esa es la necesidad real de cada ser humano. Jesús, en otras palabras, le dice, si tú tienes fe para algo tan sencillo como esto, voy a hacer lo más difícil, que es perdonar tus pecados. Por eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, hermanos, es que fueron los amigos que lo llevaron a Jesús. Y no fue la fe de los amigos que le dio el perdón, porque el perdón de pecados es por fe personal. La fe de estos hombres era una fe humana, una fe que todo ser humano tiene. Es una fe, le llaman la fe natural. La fe puede ser espiritual y puede ser natural. Y todo ser humano tiene fe, ¿sí o no? Todo ser humano tiene fe. Cuando usted se monta en un avión, usted tiene fe, no conoce al piloto. Si se monta en un avión, no conoce si tiene alguna enfermedad, no conoce de quién viene, si es una persona que está bien psicológicamente, se montó y usted dice, bueno, yo voy para tal país y llega. Y cuando usted se mete al quirófano, usted tiene fe de que ese doctor, ese cirujano, le va a abrir su cuerpo y cuando se lo cierre el cuerpo, le va a dejar su cuerpo en un mejor estado.
Usted tiene fe. Usted no conoce el historial necesariamente de ese cirujano o del anestesiólogo o de todos los ayudantes que van a estar en ese quirófano. Pero usted tiene fe. Esa es una fe natural. La fe de estos hombres era una fe natural, era una fe humana. Creían que sí Jesús podía sanar, pero este hombre tenía una fe espiritual. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Recuerden que el perdón de pecados viene por la fe en Cristo Jesús y viene por esa confianza en Él de que puede perdonar mis pecados. Es una fe personal. Nadie es salvo por otro. ¿Estamos claros en eso? Nadie puede tener fe por ti. Dios no te va a salvar porque otro tenga fe. La fe es individual, la fe es personal. Jesús vio la fe espiritual de este hombre. Y de hecho, este hombre, pudiéramos entender y deducir ciertas cosas. Las enfermedades, recuerden que en esta cultura judía era considerada como un castigo de Dios. Y regularmente una persona que tenía una enfermedad entendía que había sido castigado por Dios. Era un castigo que Dios le había dado por sus pecados. ¿Usted se acuerda en el libro de San Juan cuando los discípulos encontraron a un ciego de nacimiento? ¿Se acuerda? Que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le dijo, no fue que pecó ni este ni su padre. Porque la concepción de una enfermedad era por causa del pecado de sus padres o de esa persona. La fe en este hombre, en el Señor, era una fe espiritual porque él entendía que necesitaba ser restaurado de sus pecados. Me encanta lo que dice Hebreos capítulo 12, que Jesús es el autor y consumador de la fe. De Él viene la fe y en Él se consuma la fe. Entonces, ¿qué Jesús vio? Jesús vio la verdadera necesidad interna de este hombre y fue directamente allí. Hermanos, la mayor necesidad, oigan esto, la mayor necesidad que tiene una persona es de perdón. Y aquí entramos en un terreno un tanto árido para muchos de nosotros. Perdón. El perdón. Jesús utiliza una frase, tus pecados te son perdonados. Este hombre no hizo ninguna buena obra. Este hombre ni siquiera habló. Simplemente Jesús le otorgó perdón. Cuando alguien peca, cuando alguien hace algo malo, lo que necesita es ser perdonado. Esa es, hermano, la necesidad de todo ser humano. Sea en la relación con Dios o sea en una relación o en relaciones interpersonales. El perdón. Usted sabe que nosotros somos difíciles para pedir perdón, pero a veces somos más difíciles para perdonar. Tanto así que hasta creyentes llegan a decir esta frase, que lo perdone Dios, porque yo no lo voy a perdonar. Déjame decirte que si tú eres un creyente y has dicho esa frase, arrepiéntete y que Dios te perdone de eso.
No hay, oigan bien, no hay otra cosa que haga parecer más a una persona a Dios que el perdón. Y usted me dirá, ay, que usted no sabe lo que él o lo que ella me ha hecho. A mí no me interesa lo que él y lo que ella te ha hecho. No me lo expliques. No me lo detalles. Puede ser lo peor del mundo. Pero recuerda algo. ¿Qué tú le has hecho a Dios y que Dios no te haya perdonado? De hecho, nosotros somos tan así que cualquier pecado que nosotros cometemos, nosotros vamos delante de Dios esperando que Él nos perdone. A veces la conciencia nos traiciona y el pecado es tan fuerte, es tan duro en nuestras vidas, nos golpean tanto, tan fuerte, que vamos donde Dios, le pedimos perdón a Dios y pensamos como que Dios no nos ha perdonado. Ese es el sentido de culpa, que hemos hecho algo mal. Hermano, pero la palabra de Dios no se equivoca. Yo creo lo que dice Dios en su palabra. Él dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si le pedimos perdón a Dios, ¿qué Él hace? Él nos perdona. Lo que pasa es que ese sentimiento de culpa queda muchas veces en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque sabemos que hemos hecho realmente algo malo delante de Dios. Hemos pecado contra Dios. El Salmo 51, un ejemplo de eso. Salmo 32 es otro ejemplo de eso. David dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él describe qué había pasado en su vida, en su cuerpo se había desgastado, no dormía, no comía. Su mente estaba divariando porque había pecado contra el Dios de los cielos. Hermanos, Dios es tan bueno y tan grande y tan maravilloso que David dice, en ti he encontrado el perdón. El perdón es la característica que define a un cristiano. Es una de las características que define a un cristiano. Lo que es el agradecimiento y el perdón. Hermanos, sin perdón de pecados no hay salvación. Por eso es el mayor regalo. El mejor regalo que una persona puede recibir es el perdón. Porque sin perdón de pecados no hay salvación. No hay escape del infierno eterno. Es el perdón de Dios que todo hombre necesita. Tú puedes tener tus dos piernas buenas. Tú puedes tener una mansión. Puedes tener casa. Puedes tener dinero. Puedes tener todo bien en tu vida y aún así irte al infierno. Jesús lo resumió de esta manera: ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Por eso Jesús no fue, te voy a sanar, levántate, toma tu lecho. Eso no fue lo primero que él hizo. Lo primero que él hizo fue ir a la necesidad real de este hombre, era la necesidad de perdón. Hermanos, si tenemos que aprender esto del Señor Jesús, no nos da detalles de qué este hombre había hecho, cuál era su vida, qué bueno había hecho, qué malo había hecho. Simplemente el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Tenemos que aprender a perdonar como Jesús también. Poco amén.
Hay creyentes que necesitan perdonar a otros. De hecho, Pablo nos dice, así como Dios te perdonó, perdona a otros. De hecho, en la oración que Él nos enseña, ¿qué dice en la oración que Él nos enseña? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo qué? Ustedes lo dijeron bien, pero a veces no lo hacemos bien. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Ay! Hay creyentes que oran sin perdonar al que le ha ofendido. ¡Ay, es que usted no sabe lo que él me hizo! Hermano, no podemos ser más sensibles que Dios. El pecado contra Dios es peor. Y Él está dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. Hermano, tan grande es el amor y la bondad y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que aún en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos. El que estaba al lado de Él, que se estaba burlando de Él, que lo estaba criticando, que lo estaba diciendo de todo, en el momento que se arrepintió le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si el Señor perdona y nos perdona, también nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a otros. Y yo creo que esa es una de las cosas que falta mucho en las iglesias. No estoy hablando de esta iglesia solamente. Aunque ustedes quieren que yo hable de esta iglesia solamente. Dicen, ay no. Ok. Hermanos, esa es una necesidad que tiene todo ser humano. Perdón, de ser perdonado. Y ese perdón divino es la oferta de Jesús. Ese perdón divino sigue siendo la oferta de Jesús. Tus pecados, Él los quiere perdonar. Nosotros los creyentes tenemos una ventaja que como hijos de Dios vamos al Padre cuando sabemos que cometemos un pecado contra Él. Decimos, Señor, perdóname. Y tenemos que ir constantemente a nuestro Padre, Señor, perdóname. Porque esa es una necesidad que todos tenemos, ser perdonados. Jesús conoce la necesidad interna de todo ser humano. Este es el primer punto. El tiempo ha avanzado, pero vamos a seguir. En segundo lugar, no solamente Jesús conoce la necesidad interna de todo ser humano, sino que Jesús conoce los pensamientos. Mira a partir del versículo 6, por favor, y en estos ya vamos a ir un poquito más corto. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo luego Jesús en su corazón que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí vemos algo interesante. Jesús no puede ser las dos cosas. Jesús no puede ser blasfemo y puede ser Dios. Él está demostrando aquí que Él es Dios.
¿Por qué? La única razón aquí que vemos que Él demuestra su divinidad, que Él es Dios, es que Él conoce los pensamientos de cada corazón. De hecho, Jeremías capítulo 17 nos dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Es una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y hay una respuesta, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios conoce el corazón. Hermano, miren, Dios sabe lo que tú estás pensando ahora. Lo que tú estás pensando en contra del predicador. Ustedes se ríen. ¿Qué estarán pensando lo que se rieron? Mejor orar. Mira, una hermana aquí espiritual. Una hermana espiritual. Pero usted, ¿qué usted está pensando de su vecino? ¿Qué usted está pensando de su hermano? Pero no solamente esto, sino qué está pensando de Jesús. Los pensamientos de estas personas, que eran los escribas y fariseos, de hecho Lucas nos da un detalle, que cuando Jesús volvió a Capernaum, Lucas 5:17, algunos fariseos e intérpretes de la ley se sentaron a escucharle. Así empieza la narración en Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y da un detalle, el poder del Señor estaba con él para sanar. Importante. ¿Quiénes eran los que estaban sentados allí? Los escribas, nos dice Marcos. Lucas nos dice que estaban fariseos y maestros de la ley. Estos eran los encargados de enseñar las escrituras, pero más aún de aplicar la ley. ¿Ustedes están entendiendo? Se lo voy a poner de otra manera. Estos eran los que se encargaban de enseñarle al pueblo lo que decía la ley y las escrituras. Pero más aún eran los que encargados de aplicar la ley a los que violaran las escrituras. Y de hecho, los fariseos eran más aplicantes de la ley que enseñantes de la ley. Ellos lo que vivían era mirando a todo el mundo a ver quién rompió la ley. Ustedes no se fijan eso, no se fijaron, no han visto eso en la vida de Jesús. Siempre estaban mirando a Jesús con quién se juntaba, qué hacía, qué hablaba, qué decía, ¿para qué? Para condenarlo. Decimos que sí, pero muchos de nosotros somos fariseos. Algunos se ríen. En vez de enseñar la ley y ser misericordiosos con otros, muchos cristianos hoy día estamos para pegarle la ley a cualquiera, aplicársela. Le voy a hacer una pregunta. ¿Me equivoco, sí o no? Estamos más para juzgar, condenar y enjuiciar que para tener misericordia de otros. Y yo no estoy diciendo, hermano, que está mal aplicar la ley, pero la ley tiene que ser aplicada entre el pueblo de Dios con misericordia. Eso fue lo que Jesucristo hizo con los suyos. Aplicaba la ley, pero con misericordia. Juan 7. ¿Se acuerdan? Una mujer hallada en acto de adulterio, la trajeron a él, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú, Jesús? Porque la ley dice que esta mujer hay que apedrearla. Aquí está. Y no solamente la trajeron, sino que todo el mundo llegó así. Aquí se va a aplicar la ley.
Jesús le dijo, ¿quién de ustedes es libre de pecado? El que es libre de pecado que empiece a tirar la primera piedra. Dice que empezaron desde el más pequeño al más grande a salir uno por uno. Y solamente quedó Jesús con la mujer. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos entendieron, si aquí hay que aplicar la ley, nos la van a aplicar a todos. Y el Señor le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Ahora, vete y no peques más. Usted sabe que hay muchos, o hay creyentes, no voy a decir muchos, pero usted sabe que hay creyentes que van y llevan a los pastores, otros creyentes, para que le apliquen la ley. Pastor, mire, se lo traje. Usted sabe lo que tiene que hacer con él. Hermanos, estas personas conocían a este hombre y cuando Jesús les dice, tus pecados te son perdonados, acusaron a Jesús de blasfemo. Y ellos dijeron algo cierto, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no conocían quién era Jesús. Jesús le demostró, Jesús le evidenció que Él es Dios. ¿Cuándo? Cuando en el versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, lo dijo abiertamente, ¿por qué caviláis en vuestros corazones de esta manera? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Hermano, Jesús sacó a la luz lo que ellos estaban pensando. Hermanos, Él sabe cómo juzgas y condenas, y también sabes cómo entiendes o cómo tú piensas que Él debe hacer las cosas. Imaginémonos por unos minutos que Dios publique nuestros pensamientos, que publique tus pensamientos. Imagínate, ¿qué pasaría? ¿Te daría vergüenza? Bueno, yo creo que nos daría vergüenza a todos, siendo honestos y sinceros. Nos daría vergüenza lo que pensamos de otros y también lo que pensamos de Jesús mismo. Jesús sacó a la luz lo que había en el pensamiento de estas personas. ¿Por qué ustedes piensan de esa manera? ¿Por qué ustedes piensan y cavilan en sus corazones de esta manera? Hermanos, por eso es importante guardar tus pensamientos. Te voy a dar un versículo. Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que en esto pensad. Pensamientos positivos. No estoy hablando de pensamientos positivos como hay en el mundo. Pensamientos llenos de Dios. Pensar lo mejor. Trae como resultado, si usted lee el otro versículo, dice, y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Usted sabe por qué muchos creyentes no tienen paz? Porque todo está aquí en su mente. Cristianos pesimistas, que todo lo que piensan es malo,
que todo lo malo va a pasar. Ay. Vamos a pensar lo bueno. Vamos a pensar lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Tú ves a un hermano en algo, no pienses lo malo de una vez. Amén. Hay poco amén. Ni aún tratando de animarle, digan amén. Ni aún así. Pensamos lo malo de una vez. Guarda tus pensamientos. Espera la respuesta del Señor. Ora. Guarda tus pensamientos en oración, en acción de gracias, en gratitud, en agradecimiento. Ay, que usted no sabe. Qué bueno que yo no sé. Qué bueno que yo no sé. Pero Dios sabe. Dios sí sabe. Él no solamente sabe cuáles son nuestros pensamientos, sino que también Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestros pensamientos. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Cuando tú das cabida a un pensamiento, eso es peligroso. Porque tú no sabes hasta dónde la mente te puede llevar. La mente te traiciona de una manera, mira, alguien dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellas hagan un nido en tu cabeza. No podemos evitar que lleguen los pensamientos a nuestras mentes, pero sí podemos evitar que nuestros pensamientos hagan una casa en nuestra mente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en último lugar, no solamente el Señor sabe la necesidad interna, Él sabe los pensamientos íntimos. En tercer y último lugar, versículo 10 en adelante, el Señor demuestra abiertamente quién es Él. Versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ellos dijeron una realidad, solo Dios puede perdonar pecados. Hermanos, la realidad es esa, que solo Dios puede perdonar pecados. Y si Dios perdona pecados, nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar pecados. Antes de pasar a este punto, ¿usted se acuerda en 1 Corintios capítulo 5? Dice que en la iglesia había un problema bien serio de pecado. Y Pablo le dice, sáquenlo, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su alma sea salva. Pero después, en el capítulo 2 de la segunda carta, Pablo le dice, no lo saquen, recíbanlo, porque si yo lo he perdonado, ustedes también tienen que perdonarle. En otras palabras, hermanos, si Dios perdona, también nosotros tenemos que perdonar. Nosotros no somos más grandes que Dios. Y por eso le dice, no deis lugar al diablo. La falta de perdón es una manera como tú le das lugar al diablo. Satanás no perdona. ¿Usted sabía eso? Satanás no perdona. Satanás se quiere llevar gente con él. No tiene compasión ni piedad de nadie. Por eso la oferta de Cristo es que Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. Y hermano, ese es el mensaje que tenemos que llevarle a la gente. ¿Qué tú has hecho? A mí no me importa lo que tú has hecho, el Señor quiere perdonarte. ¿Qué tan grande haya sido tu pecado? No sé cuál tan grande, y cuán horrible, y cuán profundo, y cuál feo, cuál malo sea tu pecado. Dios tiene poder para perdonar tus pecados. Y Él quiere perdonar tus pecados. Ese es el mensaje que tenemos que llevar a la gente, hermanos.
Hay personas que dicen que están confundiendo y están desviando el mensaje. No, que la homosexualidad, que el ladrón, que el adúltero, todo el mundo tiene el perdón de Dios y se arrepiente. Todo el mundo tiene el perdón de Dios y se arrepiente. No importa el pecado que sea. No importa. Por eso dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, pues ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados. Hermano, ese es el evangelio. Hay que predicarle al mundo, pero también hay que predicárnoslo entre nosotros. ¿Usted se acuerda de la historia del hijo perdido, el hijo que se fue? Le quitó todo a su padre y se fue, lo gastó todo. Todo. Se arrepintió y cuando regresó, ¿qué pasó? Mira, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No. Él dice que el padre lo recibió con un abrazo, con amor, y le dijo, vamos a hacer una fiesta porque tú estabas muerto y has revivido, estabas perdido y has regresado. Pero el hermano mayor, oye, papá, tú nunca me has tratado a mí así. Él fue y gastó todo lo tuyo, te dejó, se fue, malgastó todo, y tú lo recibes así. Muchas veces nos parecemos al hermano mayor que al padre. Si el padre lo perdonó, también el hijo tiene que perdonar. Jesús demuestra su autoridad, Jesús demuestra quién es Él, para que entiendan, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene autoridad en la tierra. Recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18, y con esa autoridad Él tiene poder para perdonar pecados. Dios es el juez y gobernante de todo el universo, y Él tiene toda autoridad para perdonar pecados a quien Él quiera, aun al más vil, miserable y perverso pecador. Hermano, mira, aunque a ti no te guste lo que haya hecho una persona, si Dios lo quiere perdonar, Él lo perdona. Y ellos están condenando a Jesús. ¿Y qué es lo que se cree? ¿Él es Dios para estar perdonándole los pecados a este hombre? Sí, Él es Dios para perdonar los pecados. Ay, ¿por qué perdonaron a esta persona? Dios perdona a quien Él quiera. A Él no le importa. Y no es que tú te sientas bien, porque te voy a decir algo. Si Dios pensara en nosotros cuando Él estuviera perdonándole pecado a la gente, le perdonaría pecado a muy poca gente, porque nosotros somos selectivos para perdonar. Tenemos que darle gracias a Dios que Él no miró a nadie para que nos perdonara a nosotros. Simplemente Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos perdonó. Si Dios perdona, nosotros también. Y Él demostró también su poder. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó, ¿cuándo? Enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir, hermanos? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Es más fácil decirle tus pecados te son perdonados? Levantar a alguien que está paralítico es más difícil.
¿Aprendí algo aquí? ¿Aprendí algo aquí? Le digo lo que aprendí aquí. Es fácil perdonar. No me abra los ojos, ¿no? ¿No lo dice aquí? ¿Qué es más fácil decir? Es fácil. Es fácil. Lo que sucede, hermanos, con nosotros es que somos más orgullosos que obedientes. Cuando tú dejas el orgullo, te va a ser fácil perdonar. Cuando tú te humillas bajo el Señor, te va a ser fácil perdonar. Aunque el texto dice es más fácil decir, de la abundancia del corazón habla la boca, pero el problema nuestro es orgullo. ¿Usted sabe qué es lo que complica todo? El orgullo. Eso es lo que complica las cosas, nuestro orgullo. Jesús perdonó a este hombre, pero también le dio la sanación que él necesitaba. Evidenció el perdón de sus pecados con el poder en su palabra. Jesucristo ni siquiera le puso la mano. Jesucristo solamente le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Al instante, enseguida, se levantó, tomando su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, nuestro Señor tiene poder y autoridad para dar lo que verdaderamente necesita el hombre. Es el perdón de pecados, y es el perdón de pecados que glorifica a Dios, que lleva honra y gloria a Dios. ¿Quieres glorificar a Dios? Obedécele. ¿Quieres glorificar a Dios? Entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón por sus pecados. El que pide perdón, Dios lo perdona. Amén. Eso me encanta. El que pide perdón, Dios lo perdona. Dice los salmos, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ese no es el Salmo 51? David se humilló delante de Dios y Dios no lo despreció. Humíllate bajo el Señor. Vamos a orar. Todos somos falibles, pecamos y es un momento ahora para pedirle perdón al Señor en nuestras faltas. Pedirle perdón al Señor por nuestra falta de arrepentimiento, pedirle perdón al Señor por nuestra falta de perdón a otros, pedirle perdón al Señor por cualquier cosa que hemos estado haciendo durante un tiempo, o que hicimos esta mañana, o que hicimos anoche. Él está dispuesto a perdonar, Él quiere perdonar. Y hermano, tú no te vas a sentir bien hasta que el Señor te perdone. Y Él está dispuesto a perdonar si tú vienes delante de Él en arrepentimiento. Amigo que estás aquí o que me escuchas, de la única manera que te vas a sentir bien es cuando tus pecados sean perdonados. Y Él quiere perdonar tus pecados para salvación y vida eterna, para librarte de la condenación eterna, para librarte del infierno, para librarte de la separación eterna de Él. El único que no quiere que tú seas perdonado es el maligno. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Confesar es
pedir perdón, aceptar que has fallado contra Dios, aceptar que has pecado contra Él. Y esto no es solamente para las personas que no le han entregado su vida al Señor, también eso es para nosotros los creyentes. Confesar nuestros pecados. De hecho, Santiago nos dice, confesaos las faltas los unos a los otros. Un buen momento, hermano, para pedir perdón al Señor en esta mañana. También para perdonar a otros. Amigo, en esta mañana también es un buen momento para que tú ya decidas entregarle tu vida al Señor. Él está dispuesto para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Señor, en esta mañana, en este tiempo, te damos gracias por tu perdón. ¿Qué haríamos nosotros sin tu perdón? ¿Qué haríamos nosotros con toda la creación, con todos los bienes del mundo, con toda la salud, con todo lo material, con todo lo terrenal? ¿Qué haríamos con todo esto si no tenemos el perdón de nuestros pecados? Gracias, Señor, porque aparte de todo lo que nos das en esta tierra, has querido el perdón de nuestros pecados y por eso enviaste a tu Hijo, para que por medio de Él podamos obtener el perdón de nuestras almas. Señor, quizás aquí en medio nuestro hay alguien que está llevando un sentido de culpa, un sentimiento de culpa por mucho tiempo, porque ha pecado contra ti, aunque te ha pedido perdón, aunque te ha pedido perdón, todavía tiene un sentimiento de culpa. ¿Es posible que haya alguien aquí en esta mañana en esta manera, Señor? No lo sé, porque solamente tú conoces el corazón y la mente. Pero si es así, Señor, trae alivio a su corazón de que ha sido perdonado. Señor, trae alivio a nuestros corazones del perdón de nuestros pecados. Y que ese alivio nos ayude a vivir vidas para ti, Señor, agradables hacia ti, honrándote a ti. Que de esa misma manera nosotros podamos dispensar, otorgar el perdón a otros, las faltas que cometen contra nosotros. Señor, danos el corazón de Cristo. Danos el corazón de Jesucristo. Danos la mente de Cristo. Danos la misericordia de Cristo para que podamos también dispensar lo que Él nos ha dispensado a nosotros. Lo que hemos recibido de Él, permítenos darlo a otros. Transforma nuestros corazones al de Cristo. Ayúdanos, Señor. En esta semana te necesitaremos. En estos días te vamos a necesitar porque cometemos faltas contra ti diariamente. Pero qué bueno que diariamente tú estás dispuesto a perdonarnos. Pero también otros cometerán faltas contra nosotros o cometeremos faltas contra otros. Señor, danos un corazón como el tuyo. Necesitamos, Señor. Sensibiliza nuestros corazones de tal manera que podamos reflejarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.